La noticia principal es que Hamás ha atacado a Israel y Israel ha declarado el estado de guerra bombardeando la Franja de Gaza. La UE incluso ha amagado con suspender toda ayuda humanitaria a Palestina. Lo que no ha merecido la atención de los medios, o sea, lo que no es noticia, lo que no ha sido noticia antes, es el estado de presión, humillación, asedio y violencia constante que vive el pueblo palestino desde hace más de 50 años. La ocupación del Estado de Israel no es noticia porque se ha normalizado desde la comunidad internacional. Bueno, pues efectivamente Israel ha declarado el estado de guerra y ataca a Gaza tras el ataque de Hamás. A primera hora de este sábado, el grupo palestino islamista ha lanzado un ataque sorpresa contra Israel, con hombres armados que se han infiltrado en localidades del sur del país y el lanzamiento de miles de cohetes desde Gaza. El ejército israelí ha respondido declarando el estado de guerra y bombardeando la franja. Hemos querido hacer un breve resumen de contexto para ubicar a los oyentes, a las oyentas. Israel, ya sabéis que se localiza en la Palestina histórica, lugar donde emigran los judíos bajo el lema de que es la tierra prometida del judaísmo. Todo ello arranca a finales del siglo XIX, pero a gran escala no comienza hasta los años 30 a consecuencia de la persecución nazi. La comunidad judía crece en tierra palestina y con ello crecen los enfrentamientos armados en el territorio. Para colmo, se firma una resolución por parte de Naciones Unidas reconociendo a Israel como territorio. Ahí va mi madre. Mientras Estados Unidos armaba a Israel, que iba invadiendo poco a poco mayor parte del territorio de la Franja de Gaza. Hablamos en este caso de más de 5 millones de refugiados en la actualidad expulsados de forma violenta y masiva por Israel. 5 millones. Actualmente en Gaza el dato está en que viven 1,6 millones de personas y para que os hagáis una idea, según Amnistía Internacional, el 38% de la población vive en situación de pobreza. La población de Gaza está integrada en su mayoría por personas palestinas que fueron expulsadas por la fuerza de sus hogares y sus tierras desde el 1948 en adelante, así como sus descendientes, y desde el año 2007 Gaza está gobernada de facto por Hamás, que es una organización que nos va a matizar ahora el compañero que ha venido a explicar esto en profundidad. Bueno, es una organización terrorista, o es un gobierno que hay confusión respecto de lo que es esta agrupación. Pero bueno, según algunas instituciones internacionales, es organización terrorista. Esto también lo ha incluido la Unión Europea entre sus líneas. Cabría preguntarse, por tanto, si la comunidad internacional, con su letargo y pasividad, es responsable de que una organización sea uno de los principales, por no decir el principal actor en la defensa del pueblo palestino. Más aún si tenemos en cuenta que Hamás tampoco tiene especial reparo en haber utilizado a su propio pueblo en muchas ocasiones. Antes de presentar al invitado, os querría traer las palabras del embajador de la Autoridad Palestina en España, Husni Abdelwahed, que decía antes de ayer, después del ataque de Hamás, hoy Palestina es noticia, no por Palestina, sino por lo que afecta a Israel. A lo largo del año, 268 palestinos fueron asesinados. Lamentablemente, en Europa y en Occidente se tiene el monopolio de calificar y descalificar y designar a los buenos y a los malos. Lamento que de todos los líderes europeos ninguno haya hecho referencia a la ocupación israelí. Esto, más que lamentable, es ser cómplice de la ocupación. Es como aprobar que Rusia ocupe Ucrania. Mientras los ucranianos tienen derecho a defenderse, los palestinos no tenemos derecho. Nos va a hablar de todo esto en profundidad un experto y amigo que tiene una cara de cansado que se mata porque lleva currando para traeros esto y explicároslo bien. Pablo León, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotras. Bueno, Pablo León es periodista en la sección de internacional del diario El País y nos va a contar esto un poco para dummies. Pablo, empezamos con ¿por qué ahora? Bueno, pues es verdad que nos ha pillado por sorpresa. Como decías, vengo de currar mucho. El sábado nos pilló por sorpresa la incursión de Hamás y ocurre en un momento muy concreto, ¿no? Ocurre en un momento en el que estamos viendo la guerra de Ucrania que se está alargando, estamos viendo un mundo cambiante, hemos pasado de una globalización que nos tenía todos interconectados con unos ejes muy claros marcados por Occidente a un mundo mucho más multipolar en el que se están reordenando las fuerzas. Y Hamás, por un lado, ha dicho: aquí estamos los palestinos, seguimos nuestra lucha, nuestra reivindicación de volver a las fronteras que se acordaron con la ONU, recuperar nuestro territorio, y también un poco de decir, aquí estamos para ese nuevo orden mundial, ¿no? Para esa nueva, digamos, internacional
de organización internacional, bueno, pues de países afines con Palestina. En ese sentido, ¿nos puedes describir? Porque claro, como un poco en la intro que hacíamos del tema, intentábamos ajustar qué es Hamás. ¿Hamás es una organización terrorista? ¿Es una organización política? ¿Qué es lo que es Hamás? Bueno, podríamos decir que Hamás es una organización político-militar que está designada como terrorista por la Unión Europea o por Estados Unidos. Hamás también es un partido que gobierna la Franja de Gaza desde 2007 en unas elecciones, las últimas que se hicieron, transparentes y que ganó apoyo. Hay otra entidad política en Palestina, que es Fatah, que es, digamos, que ha estado capitalizando desde la creación del Estado de Israel hasta la actualidad, pues un poco ha sido la representante internacional y que hay grandes diferencias entre ellas, ¿no? Fatah es un partido político, es laico y, bueno, la opción de 2 estados forma parte de sus pretensiones, ¿no? Reclaman el Estado palestino y el Estado de Israel. Hamás, en cambio, es una milicia armada, es islamista, radical, de corte suní, y tiene declarada la guerra al Estado de Israel desde su fundación. Parecía que desde que gobierna pues iba a entrar un poco en digamos, más acuerdos o a la realpolitik, pero esta incursión pues ya nos ha dicho que no y también, bueno, pues le ha dado un buen golpe a Israel. Uh-huh. Y esta incursión, ¿por qué justo en este momento, ¿no? Y además una incursión sin precedentes, ¿no? Nunca había pasado algo así. Bueno, también este momento no es cualquier momento, ¿no? Habéis comentado un poco antes la historia de Israel. Este momento se cumplen 50 años de una guerra, la guerra de Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur, que fue en la celebración un fin de semana, eso también es. Un poco un festivo, a ropa vieja, sí, ¿no? Eso es. Había una festividad judía y aprovecharon ahí Egipto y Siria para atacar, para reclamar unas tierras que Israel se había apropiado en 1967 en la Guerra de los 6 días. Es decir, esto es un conflicto que está alargado y que lleva mucho tiempo ahí. Decías que por qué ahora, bueno... cuéntanos qué pasó. Ha habido una incursión de la policía israelí en la mezquita Al-Aqsa en abril, que es una noticia Claro, jamás su milicia se llama Tormenta Al-Aqsa o Diluvio Al-Aqsa. Al-Aqsa, como os he dicho, es una milicia islamista, está vinculada con la religión. Israel, durante todo este tiempo, ha ido cada vez ocupando más espacio, con colonias legales que autorizaba el Estado o ilegales, tomando tierras a los palestinos, tratando muy mal a los palestinos. O sea, ocupando tierras, ahogando a la Franja de Gaza, que no tienen salida, que llevan ahí atrapados, pues has dicho, casi 2 millones de personas ahí atrapados, un hacinamiento brutal, unos niveles de pobreza muy elevados. Y muchos menores. Muchos menores, entonces no han dado esperanzas, no hay esperanzas para nada, entonces es una reacción, no digo lógica, porque el terror nunca se puede justificar y ha sido terrorífico, está siendo terrorífico, pero cuando no tienes salida, no tienes nada que perder, pues puedes hacer de todo y esto es un poco hacer de todo. ¿Qué interés tiene Israel en seguir con esta ofensiva militar? O sea, quiero decir, al final ese espacio, ¿no? Es un espacio donde están en convivencia los palestinos, pero la cuestión es que Israel son los que bloquean cualquier tipo de suministro, cualquier tipo de acceso, pues eso, a la vida. Han dicho que van a ahogar directamente, han dicho que van a ahogar la franja de Gaza y las van a tratar como animales. Israel hubo un momento en el pasado que ocupó todo el territorio y quería quedarse todo el territorio y en un momento dado cedió a esos acuerdos y cedió partes de tierra ya, mucho menos de la que se prometió originalmente. Y entonces se quedó controlando territorio y aunque dejó la franja, controla el agua, por ejemplo. Controla el agua como controla también todo el agua en la región. Las guerras que ha ido haciendo también han sido guerras del agua, en un estado que es seco y que es muy importante tener agua tanto para desarrollar recursos de agricultura o tecnología o para mantener a tu población. Entonces, la situación de Palestina ha ido mermando y la verdad, pues es un poco una situación, una reacción a la desesperada, una llamada de atención. Me preguntabas tú antes, Nerea, ¿por qué ahora, no? Vivimos un momento de convulsión global con la guerra de Ucrania alargándose muchísimo y que se han conformado unos ejes, ¿no? A Hamás le apoya Hezbollah. Hezbollah es una milicia de Líbano que también ha estado en el poder en Líbano. Hezbollah tiene vínculos con Irán. Irán es chií, Hamás es suní, pero comparten, Irán está enfrentado a Arabia Saudí. Arabia Saudí, hace relativamente poco, estaba fomentando, a través de Estados Unidos, que ha fomentado el encuentro con Israel para restablecer relaciones diplomáticas. Estas relaciones del mundo árabe, que está estableciendo Israel con el mundo árabe, estas nuevas relaciones, en 2020 ya lo hizo también con Bahrein, con Emiratos Árabes y con Marruecos, esto inquieta al mundo árabe. Y entonces esto también es un mensaje para decir, esto no lo vamos a tolerar. Entonces es un conflicto mucho mayor. Y si tiramos un poquito más de la cuerda, Irán se apoya en China y en Rusia. De hecho, Irán sirve a Rusia drones
en Ucrania. China y Rusia, si nos fijamos en dónde se han posicionado, ¿no? Ahí podemos decir en los ejes, hay ejes que están a favor de Palestina, que os lo acabamos de decir, Hamás, Líbano, la Autoridad Nacional Palestina, Irán. Hay otro lado en contra, que digamos que apoya a Israel, que es Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, la India también. Y entre medias tenemos China y Rusia, una posición más tal, pero que también tienen sus propias relaciones con la India, con Estados Unidos y con el resto de actores que están aquí implicados. Entonces, es una guerra en una zona local muy pequeña, pero Ucrania también es otra guerra en una zona local también pequeña. Nagorno-Karabaj acaba de pasar también un enclave también heredero de los rescoldos de la Guerra Fría, incluso de antes. Y también están pasando cosas, ¿por qué? Porque bueno, estamos muy centrados en Ucrania y se aprovecha como el corral para sus propias pretensiones reclamarlas y decir, estamos aquí y contad con nosotros para esta nueva reorganización. A nivel material, perdón. No, nada, no digo que parece como que se ha reestructurado un poco desde las primeras alianzas que veíamos de la guerra del canal de Suez, todas estas movidas que pasaron pues hace los años 70, los años 80, los bloqueos a Europa. ¿También puede ser una pequeña amenaza a las potencias europeas? Bueno, a ver, es una alteración del statu quo y claramente Israel es un aliado de Occidente y de la Unión Europea y de Estados Unidos en la región. Entonces, cualquier cuestión, que Israel esté ahora metido en esta guerra, pues claro que no les interesa. Y luego, aparte, es una guerra muy espinosa por lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de, sí, organización terrorista, cosas muy graves, el terror, tal, pero estamos hablando de niños, de mujeres, de personas y de un pueblo que durante décadas... Sí, 5 millones de refugiados. Ha estado ninguneado, no respetado y entonces, bueno... Muy violentado y asesinado. Claro, entonces la violencia genera más violencia, ¿no? Muertos este año a manos de incursiones israelíes. Hablabas de que Hamás está probablemente armado por Irán, pero Israel, por otro lado, es un Estado tremendamente militarizado en el que el servicio militar es obligatorio para todo el mundo. Para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres, exactamente. ¿Hasta qué punto? O sea, sabemos que Israel es un Estado poderoso, militarizado, con el apoyo de las grandes potencias. ¿Hasta qué punto está militarizado? O sea, estamos viendo un desequilibrio de fuerzas enorme. Bueno, Israel, digamos, desde su fundación en el 48 ha crecido en el conflicto, ¿no? Y se ha criado en la defensa, en el miedo, en el terror y en la protección, ¿no? Esta incursión tan rudimentaria, podríamos decir, de señores corriendo, señores terroristas corriendo y asesinando gente, secuestrando gente un poco como como si fuesen a caballo casi, ¿no? Como una rafia medieval, sí. Un ataque así, pum, subir y bajar, de una cosa pues sí, muy poco contemporánea con respecto a la sofisticación que dices que tiene el Estado de Israel y que lo tiene, ¿no? Esto es un golpe fuerte a esa industria del armamento. Israel es una potencia armamentística global. Ellos ofrecen muchos de sus materiales, de sus armas o de sus programas, como Pegasus, lo vende a otros países testado en terreno, es decir, lo hemos probado y funciona. Entonces, esto es como tendréis mucha tecnología y mucho tal, pero ha fallado algo. ¿O qué ha pasado para que no supieseis que podía estar pasando esto? ¿No? Porque ha sido muy gorda, está siendo muy, muy gorda la incursión de Hamás en el territorio de Israel. En este punto, ¿cuál es la posición de España? Porque creo que es uno de los que precisamente se han opuesto o han pedido explicaciones respecto del amago de retirada de ayuda humanitaria por parte de la Unión Europea. Sí, han sido 4 países. Ayer parecía que se iba a bloquear ayuda. Esto también parece que ha sido como que un comisario, ha hablado un poco, se le ha calentado la boca y ha hablado un poco rápido de más. España se ha opuesto junto con Irlanda, con Luxemburgo y con Dinamarca y no se ha bloqueado porque, como el pueblo palestino, la principal parte de su economía es ayuda. Sin ayuda humanitaria estás condenándolo a la muerte segura y a la desgracia más en momentos de guerra. Entonces, yo creo que hay que diferenciar la ayuda humanitaria de la financiación del terrorismo, de la ayuda a una milicia o esto. Yo creo que a la ciudadanía, a las personas hay que cuidarlas y me alegro de que España, por ejemplo, se haya aquí en esto plantado y hayan conseguido parar esto, que era un poco barbarie. Y luego la posición de España es la misma que la Unión Europea, ¿no? Tiene una posición de solidaridad especial con el pueblo palestino. En España tenemos una relación muy cercana, bien por migraciones del pasado que ha habido aquí o por empatía, por cercanía. Entonces, hay que manejar, ¿no? El apoyo a Israel que ha declarado la Unión Europea y el propio gobierno de España con esa empatía hacia los palestinos y entender que son un pueblo
que hay terroristas y que han sembrado el terror ahora mismo, pero que son un pueblo machacado, vilipendiado, maltratado, y que la solución debería pasar por intentar encontrar un acuerdo ahora mismo muy difícil, pero intentar encontrar un acuerdo territorial y que calme toda esa zona, bueno, por lo menos una temporada. En todas las etapas del conflicto Israel-Palestina, de la ocupación israelí, hemos visto imágenes terroríficas. O sea, yo recuerdo de mi juventud esos telediarios y cuando nos enteramos de la incursión de Hamas, oh Dios mío, la respuesta de Israel va a ser brutal. O sea, nos vamos a hartar de ver niños muertos en los telediarios, que es lo que sucede en este territorio cuando estas cosas pasan. Bueno, afortunadamente en España somos muy conscientes. Creo que hay una conciencia y hay una educación y hay una pedagogía que se ha hecho sobre la posición del pueblo palestino, su vulnerabilidad, y el lunes hubo una manifestación masiva, muy multitudinaria de apoyo al pueblo palestino. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.